Hoy vamos a hablar, hoy es una nicha distinta. Oré mucho esta noche pidiéndole al Padre, ¿qué quieres que enseñe esta noche? ¿Quieres que enseñe la porción de la Torá? ¿Qué es lo que tú quieres para esta semana? Y no les voy a mentir porque tengo que serles franco. Lo primero es que no me siento muy bien. No me siento muy bien. Pero el Padre me puso el deseo de que hay tanta gente enseñando las porciones de la Torá y están haciendo un trabajo muy bueno. Y hay muy buenos maestros jóvenes y hay gente afuera que está haciendo muy bueno en las porciones de la Torá. Pero lo que esta comunidad necesita es la infusión del Espíritu Santo en ese momento. Y las piedras que son el fundamento de esto, de este nuevo camino que se está construyendo, cruzando el río en el Gilgal. Tenemos que revisar esas piedras fundamentales para ver qué es en lo que estamos caminando. Y una de la retroalimentación que me han dado a través de los años de mis amigos que están en el ministerio de jóvenes, en el ministerio mesiánico, que creo que solo hay 3 campamentos para jóvenes y aquí en este país, y consistentemente me dicen que los jóvenes van a sus campamentos y me pueden decir que pueden decir el Shema súper bien, lo pueden decir en hebreo, pero no pueden decir ¿qué dice Juan 3:16? No tiene idea de lo que dice el Evangelio. Cuando les preguntas qué dice el Evangelio, literalmente la mayoría de los jóvenes no saben qué es. Pueden decirte que son en general un poco, pero no pueden decirte un versículo de qué es. Y eso es un gran problema porque tenemos que saber qué es el Evangelio del reino. Tenemos que saber qué es evangelizar y tenemos que tener un deseo por las almas perdidas. Y tenemos que eso es una prueba de que el Creador vivo vive en tu corazón cuando tienes un corazón por las almas perdidas. Si no lo tienes, entonces ¿quién sabe si realmente eres salvo? Porque una de las marcas de salvación es que tienes un peso, una carga por los que no son salvos. Y no es una carga para que tú te muestres como mejor ante ellos, sino decirles la verdad para que ellos estén libres, con compasión, con un espíritu que se duele por ellos y que tiene el deseo de que ellos crezcan espiritualmente. Y entonces vamos a ver un tema básico. Si tú no estás haciendo esto porque tú eres un líder familiar y quieres que tus hijos aprendan la palabra del Señor, este es uno de los requisitos que queremos. Estoy haciendo, una de mis hijas tiene 15 años y va a hacer un bar mitzvah a los 15 años. En el judaísmo lo hacen a los 12, 13 años, pero yo no pienso que esa sea la edad apropiada. Yo creo que tiene que ser cuando están pasando de la adolescencia a la adultez para que entonces pueden ver todos los requisitos que yo les doy para hacer esto. Y uno de esos es que tienen que aprender el camino de Romanos y dirigir a alguien a Cristo. Así que entonces les enseñamos el Evangelio. Se tienen que memorizar estos versos que vamos a ver hoy antes de hacer esta ceremonia, que es increíble. Es como una ceremonia como una boda cuando están pasando a la adultez. Y esto es crítico porque si no les enseñamos esto a nuestros hijos, se van a aprender las porciones de la Torá, pero no van a tener idea de quién es Jesús, no van a saber quién es Yeshua y su corazón cuál era y qué es la depravación del pecado y por qué es que hacemos todo esto. Así que empecemos. Esto es una nota para el líder. El propósito de la lección de esta semana es asegurarse de que todos los miembros de la casa entienden el fundamento de nuestra fe, que es el Evangelio. El fundamento de nuestra fe no es la Torá, es el Evangelio. Si la Torá es el fundamento de tu fe, entonces tu fe no está en una roca, porque la roca es Yeshua. No son los mandamientos, es literalmente el Evangelio. Son las buenas noticias. Entender lo que la Biblia dice sobre este tema también ayudará al estudiante a estar mejor preparado para testificar a aquellos que no son de la fe.
Este estudio es como una hoja que te va, como un acordeón para un examen. Es una hoja de trucos que te da la respuesta para llevar a alguien a Cristo. Y tener una carga por los perdidos es una parte básica de lo que significa ser un seguidor del Mesías. Yo he llevado a cientos de personas a Cristo y personalmente este es el estándar por el que yo lo hago. Así que si nunca has llevado a nadie a Cristo, mucha gente no lo ha hecho, pero esto es una forma muy fácil, muy buena de saber para que crean este hábito de hacerlo. Y les voy a enseñar cómo es que yo hago para llevar a la gente a Cristo, para compartir el Evangelio. Y por supuesto también siempre pongo la Torah ahí. Entonces vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué significa literalmente la palabra evangelio? Pregúntale a las personas en tu familia qué es lo que ellos creen que es. Y la gente que ha crecido en la iglesia y los que no han estado en la iglesia. Muchos de los que han crecido en este movimiento no saben qué significa evangelio. La respuesta es la palabra evangelio significa buenas noticias. Se encuentra 93 veces en el Nuevo Testamento en la Biblia. Y la palabra griega es eugelion, y de ahí sacamos las palabras evangelista o evangélico. Así que, aunque no lo crean, la palabra para evangelio en el griego es de ahí de donde sacamos la palabra evangelista. Cada uno de nosotros, si tú crees en las buenas nuevas, somos evangelistas. Y entonces hay evangelistas, pastores, maestros, cuando vemos los regalos del Espíritu. No me acuerdo de otro más. Está el pastor, los maestros, los profetas, los evangelistas y cualquiera que sea la otra, se me olvidó por alguna razón. Pero evangélico, todos nosotros debemos ser evangelistas en nuestra comunidad. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que saber cuáles son las buenas noticias y que las podamos compartir. Así que veamos, ¿qué son las buenas noticias? Para poder saber qué son las buenas noticias, tenemos que saber cuáles son las malas noticias. Y ahí siempre empiezo la conversación con la gente. Es descubrir cuáles son las malas noticias, porque realmente es una forma muy fácil de vender algo. Cuando llega alguien que te quiere vender un producto, primero te va a decir por qué necesitas el producto. No te van a decir, oye, tengo unas ventanas muy buenas. Te van a decir porque tus ventanas no son lo mejor. Quizá el sol, el calor entra mucho a tu casa, se mete el agua, lo que sea. Entonces te van a enseñar primero qué problema tienes. Y eso es lo que hace un buen evangelista. Vamos a saber cuáles son las malas noticias y luego veremos cuáles son las buenas noticias. Hay dos malas noticias desde mi perspectiva en la Biblia. Esto no lo van a ver en una iglesia cristiana tradicional, pero en nuestro movimiento vemos que hay dos malas noticias. La primera mala noticia es que Yahweh caminó en el jardín con Adán y no había separación entre ellos. Cuando el hombre pecó, se creó la separación. Así que la primera mala noticia es la separación. Entonces vamos a ver estas escrituras rápidamente. No las imprimí aquí, pero tenemos Génesis 3. Veamos esto. Génesis 3 del 6 al 10. Dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de la higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que vemos aquí en Bereshit, capítulo 3, del 6 al 10, que el pecado hace que un hombre sea separado. Y que el hombre se separe y que se tenga que esconder de Dios. Eso es lo que crea la separación, el pecado. Isaías 59:2. Este es muy bueno. Vamos a leer este. Quería sacar uno de los profetas para que ustedes lo pudieran ver.
para que pudiera enviar la separación con Dios. Pero Isaías 59:2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Así que fíjense cómo dice que el pecado nos separa de Dios. Y quienes crean que eso es un tema básico y elemental, tienen la razón, pero cuando lo conocen, por principio, lo pueden aplicar en la vida de cada persona. Porque no solamente es el Evangelio, estamos aprendiendo cómo Dios interacciona con la gente y aprendemos cómo Él opera cuando Él nos escucha y cuando no nos va a escuchar y cuando estamos separados y cuando estamos escondidos de Él. Así que aquí nos da una idea de que cuando el pecado está presente, Dios no nos escucha. Eso es un principio muy poderoso. Aquí dice, tus iniquidades, tus pecados nos han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que Él no va a escucharnos. Así que, damas y caballeros, cuando tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja tu ofrenda a un lado del altar y ve y arréglate con tu hermano, porque no te va a escuchar. Así que puedes orar todo el día, pero Él no te va a escuchar porque su cara no está bien, su rostro, el rostro del Altísimo, no está viéndote a ti. Sigamos a la definición del pecado. Eso está en 1 de Juan 3:4 y literalmente es la única definición en la Biblia que está tan clara y dice, el pecado es la transgresión de la ley, es el romper la Torah. Punto. Les puedes preguntar a tus amigos cuando estás hablando con ellos de la Torah. Esta es mi estrategia. Yo siempre le pregunto a un pastor o a un creyente que no cree en la Torah, que cree que la Torah ya no es hoy. Y les digo, dame una definición. Y ellos esperan que yo me pelee con ellos debatiendo sobre la Torah. Pero yo les digo, defíneme qué es el pecado. Y créeme o no, es muy interesante ver cómo ellos responden, porque algunos de ellos como que tartamudean, porque ellos ya lo saben de que el pecado es la transgresión de la ley. Así que después de eso les digo, bueno, si el pecado es la transgresión de la ley y sabemos que solamente hay una ley a la que se refieren en el primer siglo, que es la Torah. Si la Torah no es para hoy, entonces eso no elimina la definición del pecado y entonces no habría pecado. Porque entonces si no hay pecado, entonces nadie está transgrediendo la ley y entonces nadie está pecando. Y si no están pecando, entonces no son culpables ante Dios. Y si no son culpables ante Dios, entonces no necesitan un Salvador. Entonces, por lo tanto, ¿por qué pasamos muchos millones de dólares a África diciéndoles que necesitan un Salvador? Mandamos misioneros que necesitan un Salvador. Si por definición ellos son pecadores, entonces ellos transgredieron algo. Entonces tiene que haber una ley. Y esa lógica ahí va a abrir sus ojos. Esa es la estrategia número 1 que yo uso cuando hablo con alguien sobre la Torah, porque es súper básica, es creativamente muy simple y no pueden salir de esa trampa. Básicamente, si eres pecador, transgrediste la ley. Y si no hay ley, entonces no hay pecado. Y entonces vas a ver cómo ellos se revuelven y tratan de irse del cuarto donde estamos platicando. Últimamente, esa conversación van a admitir, bueno, sí hay una ley. Y entonces nos damos cuenta que sí hay una ley y que la ley es para hoy y que la gente la transgredió y que necesitan un Salvador. Así es como yo hablo con ellos. Y van a ver que no hay una ley, pero vamos a ver de qué se trata y cómo es la ley para ahora. Y esa es una plática muy buena que tenemos. Así que el hombre solía andar con Dios y no había separación. Había una perfecta intimidad y relación entre nosotros con Él. Pero entonces el hombre rompió la ley de Dios y esa impureza creó una separación entre los reinos.
Les voy a decir cómo yo veo esto. Satanás encontró una manera para crear una atmósfera para evitar que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Y en su propia mente era una manera de evitar que Yahweh caminara con su creación. Él sabía que Yahweh no podía existir en presencia del pecado, porque ese pecado afectaría a todo el planeta, obligando así a la presencia, obligando al Espíritu de Dios que se fuera a apagarlo. Lo que Satanás no calculó fue que Yahweh vio todo esto de antemano y permitió que eso sucediera para el plan mayor que se desarrollaría con el tiempo. Entonces, esta es la primera mala noticia. Y la tierra se llenó de pecado, creando una separación aparentemente permanente entre Dios y su creación. Pero ¿cómo volvería Él a la tierra para que Él restableciera esta conexión? Un lugar limpio tendría que ser hecho para que Él creara esta reconexión. Déjenme decírselos de una manera más clara. Si Satanás sabe que Yahweh, que era su jefe, no podía estar en la presencia del pecado y que no podía estar en ningún lugar impuro, entonces su estrategia era muy simple. Haz que el hombre peque y entonces Dios se tiene que ir. Y entonces Satanás puede controlar el planeta y entonces así va a esclavizar a la humanidad. Y entonces esto es exactamente lo que pasó. Satanás, en su estrategia muy brillante, pensó que él se podía deshacer del creador de su propio planeta y entonces eso haría que él fuera el rey de este mundo. Es lo que dice la Escritura. Y lo comparto de una manera así que suena muy ficticia, pero entonces para que veas por qué el tabernáculo fue tan importante, porque si Dios podía haber estado en todos lados, ¿por qué necesitaba este lugar con rituales y limpio y santo? Porque su presencia iba a llenar un lugar completamente. Tendría que ser igual que el jardín. Tenía que replicar su cuarto de su trono para que replicara en proporción lo limpio que es Él. Y entonces por eso hay personas que tienen una unción más fuerte y otras personas tienen esta atmósfera del templo que están creando. Entonces estas son las primeras malas noticias, que Dios tiene que figurarse cómo va a regresar a la creación, porque Satanás creó como una pared que dividiera, porque entonces ahora Dios estaba como que atrapado entre los dos reinos. Es una ilusión lo que les estoy diciendo. Y entonces Dios tenía que crear algo donde pudiera restablecer esa conexión. Ese templo es lo que vamos a ver. Veamos la segunda mala noticia. Es una historia completamente distinta. La casa de Israel fue divorciada y enviada al cautiverio en el 722 a.C. Si vieron la enseñanza de crisis de identidad, ya saben esto. Según Deuteronomio 24, 1 al 4, no puede volver a su esposo original Yahweh porque ahora está contaminada. No solo el mundo entero estaba separado de Dios por el pecado, sino que todo el reino del norte de Israel no tenía forma de volver al pacto, ni siquiera con el sistema de sacrificios, porque ellos también fueron apartados. Y esto creó un problema que incluso los ángeles no sabían cómo iba a resolverlo, incluyendo al adversario. Satanás mismo no sabía. La idea de que Yahweh viniera a la tierra en la forma de un humano simplemente no se les ocurrió a ellos. Yahweh en su perfección no podía estar entre pecadores y ni los ángeles ni los hombres esperaban que Él se presentara como un hombre. Y esto es la idea genial que Satanás nunca se lo imaginó. Porque él sabía que Yahweh no podía regresar a este mundo en la forma en que existía antes, cuando caminaba con el hombre en el jardín, pero él no esperaba que regresara como un hombre. Pero Yahweh dice que va a permitir que Israel regrese. Y esto es un problema, porque en Oseas 2:16 dice, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás a esposo y nunca más me llamarás mi amo. Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no había obtenido misericordia. Y diré a los que no eran mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, y ellos dirán, tú eres mi Dios.
¿Cómo va a hacer esto sin romper su propia ley? Acuérdense que en Deuteronomio 24 dice que si la esposa está divorciada mientras el esposo original viva. Mientras el esposo original siempre se le llamará adúltera. Pero si el marido original muere, ella es libre de la ley del adulterio y puede casarse con otra persona. Romanos 7 del 2 al 3 es una sección crítica que muchas personas no le hacen caso, que está directamente conectada con Deuteronomios 24, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que, ¿cómo es que Yahweh va a solucionar el problema número 2? Como el novio y el esposo original, y por cierto, mientras tú estás con tu familia dando esta enseñanza, y espero que lo adaptes a la edad de tus hijos, si son más grandes o más pequeños, yo no puse muchas preguntas en esta particularmente, como siempre lo hago, porque quiero que seas tú quien agregue las preguntas. Y esto te va a ayudar a crecer un poco más como maestro de tu casa, como líder, o si eres sacerdote o sacerdotisa en tu hogar, y puedes agregar ciertas preguntas y llevar la conversación para que hagas que tu familia piense algunas de estas cosas. Como el novio y esposo original, él escogió morir para liberar a su novia de los errores de su pasado. A través de su muerte, él creó un camino para que ella, por fe, creyera en esa expiación que transfirió su pecado a él. Al hacer esto, hizo a ella limpia. Finalmente, al resucitar de entre los muertos, es como si se presentara un nuevo soltero para la nueva novia limpia y que ella lo eligiera. Esta es la buena noticia para toda la casa de Israel que fue divorciada y nunca, de acuerdo a la Torá, se le permitió volver a la alianza con su Creador. Esta es la razón por la que miles fueron salvos, porque él estaba hablando solamente a la casa divorciada de Israel. Vemos en Primera de Pedro 1:1 que dice: saludo a los peregrinos elegidos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces vemos que esto era para la casa de Israel, que estaban en la dispersión y no podían regresar al convenio, porque el judaísmo del primer siglo sabían esto, y entonces por eso tenían una forma para que ellos se convirtieran al judaísmo, porque ellos sabían que la Torah y los profetas decían no podían regresar al pacto con la Torah. Pero a través de Cristo muriendo en la cruz y muriendo el novio, el esposo original, entonces el esposo de la Torá de Deuteronomios 24, y Pablo da estas buenas nuevas de que dice estos gentiles, entre comillas, que eran israelitas, pudieran volver al pacto, y entonces por eso regresaron en miles, y entonces también otros gentiles habían regresado porque el evangelio es para el mundo entero. Entonces vamos a ver cuál es el camino de la salvación. Vamos a platicar las escrituras que yo utilizo para hablar sobre lo que es el evangelio. Y este es el camino. Así es como dirigimos a alguien a Cristo. No necesariamente todas estas citas, pero sí la mayoría de estas. Te las tienes que aprender virtualmente, casi todas estas. Y cuando lo haces, entonces el Espíritu Santo las va a traer a la conversación inmediatamente. Y al final te voy a enseñar una forma en que tú puedes demostrar el poder de cómo el pecado nos separa de Dios y cómo la cuestión de cuando Él murió en la cruz. Espero recordar al final decirles esto, porque yo uso esto cada vez que estoy compartiendo el Evangelio. Juan 3:14 al 18 dice, y por cierto, la mayoría de la gente dice Juan 3:16, pero vamos a ver el contexto. Por eso vamos a ver Juan 3 desde el 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden que esto se refiere en el tiempo cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, y creo que eran los hijos de Rubén, 24,000 murieron.
por la plaga, pero quien viera a la serpiente de bronce se sanaría. Y se me hace fascinante que era una serpiente y que Yeshua se relaciona con esta serpiente de bronce en el desierto. Que por cierto, si quieres ver mi opinión, te voy a dar como un comercial que el Espíritu ha revelado a mí qué es lo que creo que esa serpiente significa. ¿Por qué levantaron una serpiente de bronce en el desierto? ¿Qué causó al hombre pecar desde el principio? Fue una serpiente. Fue la serpiente la que hizo que el hombre pecara. Es la serpiente la que causó la plaga. Es la serpiente la que causa la destrucción. Y es la serpiente la que separa a la humanidad de Dios. El poder de la serpiente ser levantado en el desierto, yo creo, es porque Dios, a través de la mano de Moisés, está diciendo: yo controlo la serpiente. La serpiente no tiene poder sobre ti. Si tú me miras a mí, y yo creo que no es la serpiente misma la que sanaba, claro que no, era el que estaba detrás de la serpiente, es el que está en control completo de la serpiente. Entonces veían a la serpiente que estaba congelada en ese asta que estaba levantada de bronce, pero era Dios a través de su figura de su autoridad quien la está deteniendo por la cola, y cualquiera que mirara a esa serpiente, y Moisés deteniendo a esa serpiente, les estaba explicando en su corazón por fe que ellos estaban reconociendo que la serpiente no tiene poder. La serpiente no tiene nada de poder en mi vida, aparte del santo que le da ese poder. Y cuando Yeshua fue puesto en la cruz, Él se convirtió en pecado. Y Él se convirtió no solo en pecado, sino la cruz detrás de Él era como Dios deteniéndolo, el Padre levantándolo, que dice: el que sea que mire a mi hijo será sanado. Es la fe detrás de eso. Y es reconocer que el enemigo no tiene poder en tu vida. Cuando la próxima vez que sientas que Satanás te está atacando, recuerda que Él no tiene poder o autoridad en tu vida. Entonces Él no tiene poder a menos que estés en pecado. Y ese es el punto principal. Queremos estar alejados del pecado, porque entonces así estarás garantizado que Dios es el que está controlando tu vida. Y entonces seguimos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La razón por la que esto es importante es porque en este movimiento, e incluso en el mundo, este evangelio se va cambiando. Y he notado que la gente, cuando vienen al frente de la Biblia, como me gusta llamarle, y se dan cuenta del valor extraordinario que la Torá tiene, ellos empiezan a ver al evangelio de una manera distinta, y entonces empiezan a quitar cosas básicas del evangelio con nueva teología de su sistema de valores que ellos pusieron en la Torá, y ellos creen que la Torá tiene muchísimo más valor que el evangelio, y cambian la forma en la que la gente se salva. Y entonces a veces dicen: bueno, yo fui salvo en el nombre de Jesús, fui salvado por gracia a través de la fe, pero ahora nadie más puede ser salvado en el nombre de Cristo y por fe. Tienes que ser salvo a través de guardar los mandamientos. Esto es una teología que está errónea, pero la gente cree esto. Y como un maestro de la Torá, como un líder, como un ministro, como un pastor, creo que es necesario enseñar que los fundamentos no han cambiado. Si agregamos el barandal de la Torá, y esto dice que cualquiera que crea en el nombre de Yeshua será salvo, punto. Es igual que cuando veían a la serpiente de bronce, y es por eso que la pone en el versículo antes de para enseñar: esto es para salvación. Salvación es parar lo que estás haciendo y ver a los ojos de Dios y reconocer que sin Él no hay vida. Vas a morir. La plaga viene de detrás de ti y necesitas un Salvador.
Salvador y ese Salvador está ahí siendo detenido por la figura de autoridad que está enfrente de ti. Y esa es la fe, lo que causa que el hombre sea salvo. La segunda cosa que quiero decir es que Él no mandó a su Hijo para condenar al mundo. ¿Por qué es que unos vienen al entendimiento del frente de la Biblia y sienten que es su responsabilidad condenar al mundo entero por no creer como ellos creen? Yo creo que nadie de ustedes que están aquí y que están siguiendo nuestro ministerio lo hacen. Pero hay muchos y hunden a congregaciones enteras porque literalmente creen que su responsabilidad es corregir a todos y enseñarles la verdad y no hacer lo que Cristo hizo, que es amar a todos y llevarlos al reino, pero enforzar una verdad y creen que todos son bebés y literalmente les meten por la boca hasta ahogar en su garganta a las personas por meterles la verdad a la fuerza. Y entonces hace que las demás personas no quieran hablar con nadie que hable sobre la Torá. Y yo tuve esa experiencia. Una vez fui a una persona como un editor y esta persona en internet sabía quién yo fui en la Torá y él estaba completamente quemado por Torá terroristas. Y entonces dijo, nunca voy a regresar a ese movimiento de la Torá, porque lo único que hacen es practicar canibalismo. Y dije, sí es cierto, eso es muy cierto. Mucha gente, eso es lo que hacen. Cuando conocen un poquito de la Torá, se comen a los demás vivos. Así que respetuosamente y compartir sus creencias sin comerse a los demás vivos. Muy bien, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es importante en el Evangelio entender que el verbo era en el principio y que era ese verbo el que se convirtió en carne. Entonces, y eso es Génesis 1. Y así es parte de la discusión de cómo Dios resolvió este problema, porque el verbo se convirtió en carne, y eso no solamente, y ese verbo era la Torá de Dios, y no es solo la Torá. Recordemos que Dios no cabe en toda la Torá. No pongas a Dios en una cajita y digas, Dios es solamente los 5 primeros libros de la Biblia. No, eso no es. Él está más allá de la Biblia. Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el principio y el fin. No hay suficientes palabras para describir qué tan grande es Él. Así que viene una pregunta. ¿Qué era el verbo para un judío del primer siglo? En el primer siglo, para un judío, era la Torá. Yeshua era la Torá hecha carne. Él era el manual de instrucciones vivientes que vino a la tierra para mostrarnos cómo guardar su palabra. Romanos 3:23. Lo demás yo lo llamo como el camino de Romanos porque todo viene de Romanos, del libro de Romanos, y es una forma poderosa de compartir el Evangelio, de decirles, mira, este es el problema, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ya vimos que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y entonces el Evangelio tiene es más lógico cuando crees en la Torá. Y entonces cuando dices, necesitas un Salvador, es porque rompiste su ley, punto. Y solamente con una vez que la rompas, eres un transgresor de la ley. Muy bien, entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pasemos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que compartimos con ellos que la paga de transgredir la ley es la muerte. Entonces tienes que morir. Y esto es increíble. Si tienes hijos, niños, esta es una forma, mira, si tú rompes las reglas en casa, esta es una forma de decirles, mira, esto es la razón por la que necesitas a Yeshua.
Mira, querido, si te metes en problemas es porque estás rompiendo nuestras reglas. Y entonces para corregirlo tienes que abrazar a tu hermano por 5 minutos seguidos o lo que sea que la paga de, o tienes que podar el pasto, pero entonces tienes que conectar eso al evangelio. Todo lo que hagas en tu casa tiene que estar conectado a la palabra de Dios para que entonces estés viviendo en el reino físico, en el ambiente físico, pero estás conectando principios espirituales. Pero uno de los principales y más grandes errores que hacen los padres es que nunca conectan lo espiritual con lo físico. Y entonces la iglesia es lo que se convierte en la conexión espiritual. Pero cuando ellos se van de la iglesia, dejan la conexión espiritual ahí, no traen a Dios con ellos todo el día, porque ellos no aprenden cómo conectar a Dios con la vida diaria. Y eso es crítico. Si tienen chicos, hijos pequeños o nietos, aprendan esto. Todo lo que hagas en el ambiente físico, tienes que crear una conexión espiritual. Les voy a dar un ejemplo. Esta mañana yo pasé, ayer en la noche, ayer, como a 3/4 de nuestro servicio, alguien decía que estaba una gotera en el baño. Y una cosa que no quieres que caiga del techo es una gotera. Y entonces había agua ahí en el techo. Y entonces me di cuenta que esa agua venía del baño que estaba arriba. Así que fui al nivel principal y sí, se había roto algo, pues un sello en el baño y entonces estaba saliendo de la tubería y entonces agua del baño de arriba estaba goteándose por el techo hacia el baño de abajo. Y entonces, yo sé que ustedes saben que a veces hago analogías muy locas, pero quiero que cualquier cosa que vean que lo pueden encontrar en la Biblia. Y entonces les dije, miren, esto es exactamente lo que los mesiánicos que están tratando de seguir la verdad sin el Espíritu, lo que hacen es romper esa conexión de la tubería, lo que se conecta con el Creador. Lo rompen porque el Espíritu es como ese sello que mantiene todo adentro de la tubería. Pero si rompes el Espíritu solo enfocándote en la verdad, entonces rompes ese sello. Y entonces toda esa agua que termina siendo agua del baño se cae hacia arriba de las otras personas. Y esto es un principio espiritual. La verdad es el baño. La verdad es el baño en sí mismo y esa tubería. Esto nunca lo van a escuchar en un sermón, por cierto. Nunca van a escuchar esta analogía. Esta va a ser una de mis mejores analogías. Una de las 10 mejores. Y Dios me perdone de que yo estoy diciendo que el Espíritu Santo es ese sello en las tuberías. Pero mis hijos se dan cuenta que yo como padre hago estas conexiones para traer las conexiones espirituales. Y entonces tú tienes que hacer que estas conexiones conecten. Y entonces verás cómo tus hijos están conectados con Dios. Y la iglesia es algo extra porque ellos ya están conectados con el Espíritu de Dios. Entonces sigamos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es la Madre Teresa y Billy Graham, el Papa. Todos ellos dicen esto. Todos han pecado. Ellos también han pecado. Y por eso, incluso las personas mejores que tú puedas pensar están muertos. Y eso es un problema grande. Pero la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna a través de Yeshua. Y entonces, ¿cómo obtenemos a Yeshua? ¿Cómo funciona esto? Entonces leamos Romanos 5:8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la causa es del Evangelio, no es en Cristo, sino es en su muerte. Si Él no hubiera muerto, no hubiera habido poder. Y entonces vamos a leer Romanos 10:9-10, y esto es poderoso. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No es esto poderoso?
Hay mucha gente en este movimiento que literalmente han removido esta escritura de que es con la boca que uno confiesa para salvación. Lo que haces después de eso solamente prueba la salvación, pero es la boca. ¿Por qué es la boca? Porque cuando tú confiesas que Yeshua es el Mesías, eso trae cierta justicia, de que te estás agarrando del talit de Yeshua, de sus tzitzis, y no es por tu justicia, sino por su justicia. La salvación viene por fe y sale de tu boca. Cuando haces esa declaración que viene de tu corazón, porque de lo que existe en el corazón es que habla la boca, entonces primero el corazón entra en esa relación mucho antes de que una persona haga su primer mitzvah. Y déjenme probarles estos. Recuerden a Juan el Bautista, el inmersor. Él no se metía en el agua porque el agua de Jordán era fría. Y entonces él estaba ahí y se aseguraba que todos entraran al agua. Mientras la gente se formaba, está en documentos extrabíblicos que Juan el Bautista creía que la gente eran salvos de sus pecados antes de que ellos siquiera entraran al agua. Porque él creía que si ellos estaban en la fila, formados, ya estaban bautizados, ya habían cruzado esa línea y estaban comprometidos. Solo era tiempo de llegar hasta que les tocara su turno para poder sumergirse. Y exactamente es así como Mesías los ve. Tú eres salvo en el momento en que tú doblas esa rodilla de tu corazón. Después de eso es como pruebas tu vida, es como en un momento te justificas, pero te santificas a través de todo tu caminar. Y entonces veamos 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el que perseveráis. Es lo que Él nos dice. Este es el evangelio y les declaro el evangelio. Aquí está. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es? Que sois salvos si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya sé que esto parece palitos uno de la escuela bíblica, porque ya sabemos que Él murió, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Es Yeshua que murió, es el Hijo de Dios, resucitó al tercer día, y quien cree en Él con todo su corazón y reconoce que están bajo una plaga. Y ese Juan 3:16 es muy importante. No es que Dios murió mucho al mundo y que les dio a su Hijo ni que para que cualquiera que creyera en Él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Es el hecho de que Él da la analogía de que Él causa que tú seas salvo, es porque estás mirándolo a Él crucificado y tú te das cuenta que la plaga de la muerte está alrededor de ti y te va a consumir si tú no ves esa cruz. Esa es la salvación. Punto. Tú puedes ser salvo en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es simplemente la transliteración del griego Isus, que viene del latín, que viene del original hebreo, Yeshua. Es la misma palabra, así que no dejes que nadie te diga de forma distinta. Y si alguien te dice de manera distinta, entonces ellos no entienden lingüística, no entienden el hebreo, el latín, arameo, griego o español. Entonces no viene de Zeus y es literalmente letra por letra una transliteración de Yeshua. Así que no está mal decir Jesús. Yo uso Yeshua porque es más auténtico, porque es más original, porque entonces esto sobrevive en los siglos y en la milenia y cuando haya sido. Y yo quiero llamarle como su papá lo llamó, como los discípulos lo llamaban. Yo quiero llamarle como el Padre le llamaba. Así que Yeshua
es el nombre más auténtico, pero no hay nada erróneo en decir Jesús. Y puedo debatir esto con quien sea, porque es absolutamente horrible que el movimiento del nombre sagrado se haya metido en la forma en la que está y que tenga tan mal sabor en cuanto al, ya no pueden decir Jesús. Eso es muy triste para mí, que hay gente que haya caído de la gracia tanto, pero ellos creen que están salvos y que fueron salvados en el nombre de Jesús, pero ahora ya no pueden salvarse en el nombre de Jesús. Eso es fascinante. Ok, bueno, déjenme seguir. ¿Es por gracia o por obras? Entonces, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No hay nadie que se pueda justificar, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto tenemos que aprenderlo, porque vas a ver gente en el mesianismo que crees que te salvas porque guardas los mandamientos del Señor. Yo los he conocido y me duele la cabeza y tengo que tomar más aspirina cuando estoy cerca de esta gente. Y no lo entiendo, porque aquí dice en Romanos 3:20, por guardar la Torah nunca serás salvo. Eso no trae salvación. La Torah solo hace 3 cosas: te bendice si la guardas, te maldice si no la guardas, y define el pecado. Y Pablo lo usa aquí, es el pecado es el conocimiento del pecado. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no puedes hacer nada. Literalmente es por la gracia de Dios y es por tu fe. Y que tu corazón se hinque ante Él. Es regalo, es gracia de Él. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Y si es por alguna obra, entonces es por Cristo que murió. Si no, no hubiera servido que Cristo muriera. Padres, y déjenme decirles a ustedes, es muy importante que ustedes enseñen el Evangelio a sus hijos dando gracia. Muchas veces yo soy así y yo caigo en esta misma trampa. A veces somos líderes de nuestra familia por la letra de la ley y acuérdense que si estamos queriendo que todo se interprete de manera espiritual, todos, no tienen que ser niños. Cualquier persona que tú conoces es un intérprete de lo que tú dices. Son intérpretes de tu vida. Todos interpretan tu vida espiritualmente, ya sea que tú lo sabes o que tú no lo sepas o que ellos no lo quieran. Así que es importante reconocer que la gracia es dada, porque eso es exactamente lo que pasa con Yeshua. Porque Él dice que con amor nos lleva al arrepentimiento. ¿No crees que es increíble cómo Él nos juzgara, como nosotros juzgamos a otros? Yo he sido muy malo en el pasado. Así que, ¿te imaginas si Dios nos juzgara de la forma en que nosotros juzgamos a otros a veces? Eso es increíble y me da miedo. Yo no quiero ser juzgado de la forma en la que yo soy juzgado, en la que yo juzgo. Y Él me da mucha gracia. Y es increíble cómo nos damos mucha gracia a nosotros, pero no le damos gracia, no tenemos gracia para otros. Y eso es fascinante porque la gracia que tengamos con otros, esa gracia, la gracia es lo que establece la atmósfera para el arrepentimiento. Muchas veces tienes que dar gracia. Deja que reconozcan que quizá están en un error, pero tienen que tener una forma de escapar, de salir de ese problema. Ya leímos Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Está Pablo en contra de Santiago y Santiago en contra de Pablo? No, es un balance. La comunidad gentil que estaba viniendo a la fe decían, tienen que guardar la Torah. Y mira, no solamente tienes que tener fe y solo creer. Y Santiago decía, sí, exactamente, es tu fe.
la que se prueba por lo que haces. No solamente puedes intelectualmente tener una creencia, y eso es lo que hacen los griegos. Tienen una creencia, pero no la actúan. Y los hebreos dicen, no puedes creer algo sin actuarlo. Tienes que demostrarlo. Creer en hebreo, tienes que demostrarlo con tus obras. Y entonces yo te voy a demostrar que crees por lo que tú haces. Y a mí me gusta hacer una broma diciendo, mira, acerca de diezmar. Te voy a decir, mira, vamos a ver cuánto amas a Dios. Vamos a ver cuánto valor estás poniendo en el reino. Si estás sembrando en el reino o no. Si tú no lo haces de acuerdo a la Torah, entonces estás fuera de alineación con la Torah y tú te estás engañando, porque si amas a Dios, entonces estás amando a su reino y lo ayudarías de cualquier forma. Y entonces la gente ponen su valor en dónde gastan su dinero, en dónde gastan su tiempo y con quiénes pasan el tiempo. Entonces no me digas que tú amas a Dios si tú estás pasando el tiempo con estas personas. Eso significa que tú valoras su sistema de valores. Entonces, no convivimos con gente que no aceptamos su sistema de valores. Entonces, cuando yo sé que hay padres, no quiero hablar con alguien con los papás, déjame ver a tus hijos, déjame conocer a tus hijos, y entonces así sabré cómo son los padres. Déjame hablar con los hijos, y eso puede ser muy escalofriante. Sigamos. ¿Cómo probamos nuestra fe? Esto me encanta. A mí me encanta hablarlo con gente. Y esto es, después de que ya los llevaste a Cristo y les dijiste, y bueno, y entonces así es como vivimos nuestra vida. En 1 Juan 5:3 dice, y este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y entonces así ya empiezas la plática de, bueno, ¿qué mandamientos debo guardar? Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y si eres un creyente en la Torah, este es tu versículo número 1, que va a confundir a cualquier pastor que se juntan en la iglesia los domingos. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios. Si tú eres carnal, estás en contra de Dios y no estás sujeto a la ley de Dios. Esto nos lo dice Pablo. En contexto dice que seamos guiados por el Espíritu de Dios. El ser guiado por el Espíritu de Dios es que nos sujetemos a la ley de Dios. Solamente los espirituales se sujetan a la ley de Dios. Los carnales no se sujetan a la ley de Dios. Así que yo veo a alguien a la cara y le digo, si tú no crees que debas sujetarte a la ley de Dios, tú no crees esto, ¿verdad? Entonces, ¿me puedes leer Romanos 8:7? Dime qué significa. Eso me encanta. Es muy incómodo después de que ellos lo leen. No hay forma de interpretarla. Me gustaría haber grabado algunas de esas conversaciones cuando les dijera, dame una interpretación de Romanos 8:7. Así que son los puntos importantes que tenemos que considerar. Para resumir, una de las características de nuestra fe es que hacemos lo que Yeshua hizo y buscamos ser más como Él. Él tenía un corazón para los perdidos, entendiendo el problema y la solución. Podemos ayudar mejor a aquellos en sus problemas porque tendremos la solución a cada problema a mano. Después de todo, debemos estar preparados para dar cuenta de lo que creemos en cualquier momento. Y leemos 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a cualquiera que demande razón de vuestra fe. Entonces les prometí algo, que les iba a dar 2 ilustraciones de cómo qué ejemplos doy cuando estoy compartiendo el Evangelio. En mi mano izquierda representamos a todos los hombres que han vivido, desde la Madre Teresa hasta Billy Graham, a tu abuela, a ti mismo. Todos los hombres que han vivido van a estar representados con mi mano izquierda. Y en mi mano derecha voy a representar a Dios en el cielo. Y todo lo que tiene Dios y el cielo siendo perfecto. Y vamos a tener esto representa el pecado. Y puede ser un papel, un libro, lo que sea, más grande que tu mano.
Y entonces puedes decir, ¿en qué mano va a pecar? ¿El pecado estará en parte del cielo, de Jesús, de Yeshua, o estará el pecado en el hombre? Y entonces siempre van a decir, en el hombre. Y entonces vamos a decir, aquí está el problema, que el pecado, cuando el hombre muere y se presenta ante Dios, el pecado lo separa de Dios. Y entonces no hay una forma de que el hombre tenga una relación con Dios, porque esta cosa grande que está en medio es el pecado y eso es lo que nos separa de Dios. Y puedes decir unas de estas escrituras que leímos, pero Dios necesitaba resolver este problema y lo hizo de esta forma. Mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, Yeshua el Mesías, para tomar nuestro pecado. Y cuando Él murió, Él enterró el pecado. Y cuando Él resucitó de la muerte, Él creó una forma de que los hombres se deshicieran de su pecado, para que los que en Él creyeran y creyeran en Él pudieran entrar en relación con Él. Y entonces no hay una separación, no hay una pared de separación y no hay pecado que nos separe de Dios. Y entonces les digo, y utilizo una segunda ilustración y les digo, mira, es como caminar hacia una corte en el sistema judicial y que tú estás siendo culpado y que se te dio una sentencia de muerte y te van a sentar en una silla eléctrica. Y antes de que el juez dé su veredicto, antes de ir a la silla eléctrica, entra un hombre que dice, esperen, su señoría, esperen un segundo. Juez, yo voy a tomar el pecado, el castigo de esta persona. Y toda la corte no lo cree. Tú ni siquiera sabes qué está pasando. Pero Jesús le dice al juez, señoría, hay condiciones para esto. Número 1, él tiene que aceptar que lo que yo estoy haciendo es de verdad. Tiene que aceptar que yo soy capaz de hacer esto, que yo fui enviado por Dios para tomar su pecado y él tiene que estar de acuerdo y dejarme hacerlo. Y entonces la persona que había sido culpada está muy emocionada y dice, claro, pues claro que sí voy a aceptar eso para no sufrir la muerte. Y entonces Yeshua le dice al juez, hay otra condición, su señoría. Ya que ya no voy a estar aquí para representar a mi Padre en la tierra, necesito que este hombre, ya que yo voy a morir y él va a vivir, quiero que él sea quien me represente, quiero que él tome mi lugar. Ese es el truco. No es suficiente decir, yo creo que él hizo esto por mí. Ahora quiero probar mi creencia, estar con él. Y entonces quiero compartir con las demás personas que hay una persona increíble que puede tomar su pecado y llevárselo de nuestra vida. Y esto es por eso que hoy estamos haciendo esto esta noche, porque muchos de ustedes han olvidado cómo ser un testigo, han olvidado tener esa carga por los perdidos. Y nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. Si no estamos activamente compartiendo su evangelio, entonces no estamos ejemplificando la imagen de Cristo en el reino terrenal. Esto lo hacen mejor los testigos de Jehová. Ellos van a cada puerta y casi tienen una pistola compartiendo el evangelio. Y nosotros no queremos compartir la porción de la Torah en Shabbat. Pero el estar hablando con alguien que está lastimado o llegar con alguien en la tienda, en Walmart, en un supermercado y darles una palabra de que los anime. Quizá no compartas el evangelio, pero tal vez puedes decirles, ¿sabes qué? Sé que tienes un mal día, pero Jesús te ama y voy a orar por ti de que Él te dé un día bendecido. No vas a creer cómo muchas veces eso puede romper a la gente ahí y van a empezar a llorar porque a alguien le importó. Y alguien los va a ministrar. A veces no se trata solo de compartir el evangelio, es literalmente de compartir el amor de Cristo con alguien. Ok, entonces oremos.
Y esto va a concluir nuestra enseñanza hoy y luego veremos preguntas en la segunda mitad de hoy. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu evangelio, por las buenas noticias que tu Hijo nos dio vida y que nos da oídos para ver y oídos para oír. Y sabemos que hay gente en este mundo que te necesita. Te pido, Padre, que sabemos que hay gente aquí en vivo y después, que tú hagas que sus almas, que todas nuestras almas estén convencidas de que necesitamos compartir tu evangelio más. Y ahora que esta palabra ha sido dada, Padre, espero que tú nos ayudes a aprender estas escrituras, a aprender estas palabras, que tú nos traigas a gente que está muriendo en una generación pecadora y adúltera, y que tú nos dices que la cosecha es grande, pero son pocos los trabajadores. Te pido que tú envíes obreros a tu mies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Alguien ha donado a este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Considerarías extender la bendición a otros? Si es así, manda un mensaje de texto al 801-801 que diga Pay It Forward sin espacios, PAYITFORWARD, o ve a passionfortruth.com.